Hola a todos, soy Jefferson Galindo Campo y hoy vamos a hacer un recorrido por generalidades de la didáctica y proceso didáctico. Acompáñenme. ¿Se han preguntado alguna vez qué es la didáctica? ¿Por qué es importante? La didáctica es la disciplina que se ocupa de estudiar y diseñar métodos y también técnicas para así mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Su objetivo principal es el de facilitar la adquisición del conocimiento y también las habilidades y valores en los estudiantes. La importancia de la didáctica radica en asegurar los procesos educativos para que puedan llegar a ser muy efectivos y eficientes, permitiendo así que los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial. La didáctica puede ser considerada en sus aspectos como generales y específicos de la siguiente manera: didáctica general y didáctica específica, siendo la didáctica general la que se enfoca en principios y métodos aplicables a cualquier área, y la didáctica específica que se centra en técnicas y estrategias para enseñar disciplinas específicas. Por ejemplo, ya sea una materia en específico como el área de inglés, las matemáticas o ciencias sociales, o también ya sea a un grado en específico, por ejemplo a la primera infancia, a los jóvenes o a los adultos mayores. La didáctica se interesa no tanto por lo que va a ser enseñado, sino cómo va a ser enseñado. Existen varios enfoques en la didáctica, cada uno de ellos con sus propias características y objetivos. Por ejemplo, el enfoque tradicional. Este enfoque se centra en la transmisión del conocimiento del docente al estudiante. Esto con un énfasis en la memorización y la repetición. Continuamos con el tecnicista. Este enfoque enfatiza la planeación detallada y también la eficacia en la enseñanza, utilizando así técnicas específicas para poder alcanzar objetivos claros. Continuamos ahora con el enfoque activo. Este enfoque pone al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje, fomentando así la participación activa y la autonomía. Un ejemplo de este enfoque lo encontramos, ya sea por ejemplo en una clase de artística, donde los estudiantes crean sus propias pinturas en un lugar de solamente escuchar sobre técnicas de pintura. Continuamos con el enfoque técnico. Este enfoque es similar al enfoque tecnicista, pero este se enfoca mucho más en la aplicación práctica, ya sea de teorías y tecnologías en la enseñanza. Por ejemplo, en una clase de tecnología, los estudiantes deben de construir un robot y lo hacen siguiendo instrucciones detalladas. Continuamos con el enfoque práctico. Este enfoque se basa en la resolución de problemas reales y también de la aplicación de conocimientos en contextos prácticos. Por ejemplo, ya sea en una clase de cocina, donde los estudiantes preparan recetas en lugar de solamente leer sobre ellas. Continuamos ahora con el enfoque de transición. Este enfoque facilita el paso de los estudiantes entre los diferentes niveles educativos o también en las diferentes etapas de aprendizaje. Por ejemplo, ya sea como un programa de orientación para estudiantes que ya pasan, digamos así, de primaria a secundaria, explicándoles cómo será su nueva escuela y todo eso, y todo el proceso de eso. Continuamos con el enfoque sociopolítico. Este enfoque analiza y aborda las influencias sociales y también políticas, ya sea por ejemplo en la educación, y promueve así la equidad y la justicia social. Un ejemplo de este enfoque sociopolítico lo encontramos en la siguiente. Ya sea por ejemplo en una escuela donde estén dando ciencias sociales, donde los estudiantes discuten, hacen debates sobre problemas actuales y cómo afecta a la sociedad. Luego continuamos con el enfoque globalizador. Este enfoque integra diferentes áreas del conocimiento. Esto para proporcionar una visión histórica y contextualizada del aprendizaje. Por ejemplo, ya sea un proyecto donde combina la historia, la geografía, y todo esto lo hace para estudiar la cultura de un país, de una región
entre otros. Y por último encontramos el enfoque interdisciplinar. Este enfoque promueve la integración de conocimientos y métodos entre diferentes disciplinas para abordar problemas complejos. Por ejemplo, ya sea un proyecto de investigación, digámoslo así, sobre el cambio climático, que este proyecto involucra biología, química, economía y ciencias sociales. Aquí podemos ver un claro ejemplo de este enfoque. Cada uno de estos enfoques que pudimos ver son enfoques que podemos usar al momento de enseñar. Es necesario usar el que mejor a nosotros nos ayude para facilitar así el proceso de enseñanza para nuestros estudiantes y que puedan lograr el éxito. Los principios didácticos son fundamentales para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por eso que a continuación veremos los principales. Número 1. Principio de carácter científico. La enseñanza debe de basarse en conocimientos y métodos científicos, asegurando así que los contenidos sean válidos y actualizados. Número 2. Principio de sistematización. Los contenidos deben estar organizados de manera lógica y secuencial, para facilitar así la comprensión y el aprendizaje progresivo en los estudiantes. Número 3. Principio de la relación entre la teoría y la práctica. Es fundamental conectar los conocimientos teóricos con su aplicación práctica, para permitir así que los estudiantes puedan ver la relevancia de lo que están aprendiendo y lo puedan llevar a la acción. Número 4. Principio de la relación entre lo concreto y lo abstracto. El aprendizaje debe de comenzar con experiencias concretas, es decir, con los conocimientos previos de los estudiantes, y gradualmente ir avanzando hacia los conocimientos más abstractos. Número 5. Principio de independencia cognitiva. Es necesario fomentar la autonomía y el pensamiento crítico en los estudiantes. Es por eso que debemos permitir que puedan desarrollar sus propias ideas y soluciones. Número 6. Principio de asequibilidad o comprensión. Es necesario adaptar el material de estudio al nivel de comprensión de los estudiantes, para así asegurar que todos puedan seguir el ritmo de la clase, ya que no todos los estudiantes tienen un mismo ritmo de aprendizaje. Continuamos con principio de lo individual y lo grupal. Es importante equilibrar actividades que sean individuales y que sean grupales, para así desarrollar tanto habilidades personales como de colaboración. Número 8. Principio de solidez de los conocimientos. Es necesario asegurar que los conocimientos adquiridos puedan llegar a ser sólidos y duraderos. Y para esto es necesario utilizar técnicas de revisión y práctica continua. Aplicar estos principios didácticos nos ayudará para poder guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje y hacerlo de la mejor manera. Los elementos didácticos son componentes esenciales que nos ayudan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación veremos algunos de estos elementos. Número 1. El estudiante es quien aprende. Es importante saber que el estudiante es el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Él es quien aprende y se encuentra en una fase activa de la educación, ya sea participando en clases y actividades diseñadas para así facilitar su adquisición de conocimiento, habilidades y valores. Número 2. Docente quien enseña. El docente tiene una labor importante. Él es quien enseña y guía el proceso de enseñanza-aprendizaje. Él es el profesional encargado de la transmisión de conocimientos, habilidades y valores a los estudiantes. Su rol no solamente se limita a la transmisión de información, sino que también incluye la planeación de las actividades educativas, así como también la selección de contenidos adecuados y también la evaluación del progreso de los estudiantes. Número 3. Objetivos. Estos constituyen el para qué de la programación didáctica. Además, los objetivos didácticos determinan qué se enseña
y cómo se enseña, asegurando así que el proceso educativo sea coherente y orientado hacia el logro de las metas claras. Número 4. Contenidos. Estos hacen referencia al qué enseñar. Son el conjunto de informaciones, ya sea datos, sucesos, conceptos, procedimientos, normas, entre otros, que se enseñan y se aprenden a lo largo del proceso educativo. Número 5. Metodologías, cómo se enseña. La metodología es el camino por el cual se pretende conseguir los objetivos previstos. Incluye pues las actividades que los estudiantes deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y así también dominar los contenidos seleccionados. Número 6. Los medios y recursos didácticos. ¿Cómo se enseña? Las estrategias son los métodos y recursos que el docente utiliza para poder alcanzar los objetivos educativos. Estas estrategias están diseñadas para facilitar el aprendizaje y hacer que el proceso educativo sea más efectivo y significativo para los educandos. Número 7. La evaluación. ¿Qué se aprendió? La evaluación es una herramienta esencial para asegurar la calidad y también la efectividad del proceso educativo. Esta no solo evalúa el rendimiento de los educandos, sino que también evalúa la práctica del profesor para determinar qué se ha aprendido y en qué medida se han alcanzado los objetivos educativos establecidos. ¿Qué, cuándo, cómo, dónde y por qué aprender? El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, ya sea destrezas, conocimientos, conductas o valores. Esto como resultado del estudio, de la experiencia, de la instrucción y la observación. Esto puede ocurrir en cualquier momento y lugar, no solamente en el aula de clases. Modos, formas y tipos de aprendizaje. Modos de aprendizaje. Entre los modos de aprendizaje podemos encontrar el aprendizaje por reflejo condicionado, aprendizaje por condicionamiento operante, aprendizaje por memorización, aprendizaje ensayo-error, aprendizaje por demostración, aprendizaje por intuición, aprendizaje por reflexión. Formas de aprendizaje. Forma motora. El aprendizaje motor se refiere a esa adquisición de habilidades que requieren de coordinación y de control de los movimientos del cuerpo. Esta forma de aprendizaje se basa en la práctica y en la repetición de los movimientos hasta que se vuelvan automáticos. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos aprendiendo a escribir, hacíamos repetidamente ejercicios para escribir de manera fluida y legible hasta que lo conseguimos. Este es un ejemplo de esta forma motora. Forma emotiva. El aprendizaje emotivo se centra en las emociones y los sentimientos del individuo. Este tipo de aprendizaje se basa en la conexión emocional con el contenido, lo que puede influir en la motivación y en la retención de la información. Por ejemplo, cuando un profesor usa ya sea historias conmovedoras para enseñar valores éticos, los estudiantes recuerdan mejor esas lecciones porque ellos están emocionalmente involucrados. Esta forma tiene unas ventajas y desventajas. La desventaja es porque así como las emociones positivas pueden aumentar la motivación y el interés, las emociones negativas pueden impedir que se pueda dar el aprendizaje y hace que el estudiante se desmotive y pierda el interés. Forma intelectual. El aprendizaje intelectual se refiere al desarrollo de las habilidades cognitivas y mentales, por ejemplo, así como el pensamiento crítico, la lógica y la comprensión abstracta. Esta forma de aprendizaje se basa en la reflexión, además del análisis y la síntesis de la información. Por ejemplo, ya sea cuando resuelve problemas matemáticos muy complejos, los estudiantes utilizan el razonamiento lógico y las habilidades analíticas para así encontrar la solución. Tipos de aprendizaje. Entre los tipos de aprendizaje podemos encontrar el asociativo, el motor, el conceptual, el creador, el reflexivo, el social y observación. Conocer los modos,
formas y tipos de aprendizaje de nuestros estudiantes nos permiten como educadores adaptar nuestros métodos de enseñanza para así maximizar la efectividad del aprendizaje, así como también nos ayuda a personalizar las lecciones, las clases y así mejorar la retención de la información, y también para reducir la frustración de los estudiantes y fomentar así unas habilidades cognitivas y emocionales, ayudándolos para que ellos puedan tener un entorno educativo más inclusivo y eficiente, para que cada uno de ellos alcance su máximo potencial. Leyes de aprendizaje. Número 1. Ley de predisposición. Esta ley subraya la importancia de que el profesor motive y prepare a los estudiantes antes de comenzar una tarea escolar. Si bien los estudiantes no están mentalmente preparados, es probable que realicen las tareas de manera mecánica y que el aprendizaje será limitado y que no tenga interés. Número 2. Ley del efecto. Según esta ley, las personas tienden a repetir acciones que les resultan agradables y a evitar aquellas que les resultan desagradables. Esto resalta la necesidad de que los estudiantes experimenten resultados positivos en su aprendizaje y que los fracasos continuos pueden desmotivarlos. Número 3. Ley del ejercicio. Esta ley establece que la relación entre un estímulo y una respuesta se fortalece con la práctica. Cuando se practica de manera adecuada, se mejora la eficiencia y perfección en la ejecución de una tarea. Además, ayuda al desarrollo y maduración de ciertos comportamientos. Número 4. Ley de la novedad. Esta ley indica que en igualdad de condiciones, lo último que se ha aprendido se recuerda y se practica con mayor eficiencia. Por lo tanto, es muy importante que la enseñanza sea creativa y variada para evitar que los estudiantes olviden lo que han aprendido. Ley de la vivencia. Según esta ley, para aprender mejor es necesario tener una experiencia previa relacionada con el tema de estudio. Esto significa que los estudiantes deben pasar un tiempo viviendo y experimentando con un tema antes de avanzar a otro. Enfoques de aprendizaje. A continuación veremos algunos de estos enfoques. Número 1. Enfoque superficial. Aquí el estudiante cumple con los requisitos mínimos de las tareas, pero sin buscar entenderlas. Él memoriza solamente lo necesario para repasar los exámenes. Prefiere tareas con respuestas claras y únicas y depende mucho del profesor. Número 2. Enfoque estratégico. Aquí el estudiante hace lo necesario para obtener buenas calificaciones, ya sea buscando pistas o comprendiendo las tareas. Es autónomo, ya sea por ejemplo en su organización de trabajo y tiempo, y está motivado por alcanzar el éxito educativo. Y por último encontramos el enfoque profundo. Aquí el estudiante prioriza la comprensión de la tarea, relacionando nuevos conceptos con conceptos previos y experiencias, y prefiere las tareas abiertas que requieren de reflexión y tiene una motivación intrínseca por aprender. Para que nuestros estudiantes puedan tener un buen aprendizaje, sientan interesados por aprender, necesitamos la motivación. Y esta motivación se puede ver de la siguiente manera: motivación intrínseca y motivación extrínseca. La motivación intrínseca surge del interés personal o la curiosidad y se realiza por el puro placer de la experiencia. Por ejemplo, disfrutar de una puesta del sol. Y la motivación extrínseca se activa por factores externos, como ya sea recompensas o castigos. Los estudiantes trabajan por obtener recompensas extras a la actividad. Cada uno de nuestros estudiantes tienen ritmos de aprendizaje diferentes y puede que también tengan alguna dificultad de aprendizaje. Es por eso que es necesario saber qué dificultades de aprendizaje hay, para así, si encontramos estas en nuestros estudiantes, poder ayudarlos a superar y que puedan tener un buen aprendizaje. Una dificultad de aprendizaje es un trastorno que afecta la capacidad de una persona para procesar y entender la información que recibe, ya sea a través de sus sentidos o para conectar esa información con su cerebro.
Esto no significa que ellos no sean una persona inteligente, sino que ellos enfrentan ciertas limitaciones en su capacidad para aprender. Estas limitaciones pueden manifestarse de diversas maneras, como problemas específicos con el lenguaje oral o escrito, o la coordinación, el autocontrol o la atención. Y estos problemas pueden afectar el rendimiento escolar y retrasar el aprendizaje de las habilidades básicas como la lectura, la escritura o las matemáticas. Algunos de estos trastornos son los siguientes: la dislexia, la discalculia, la disgrafía, el TDAH, el trastorno del procesamiento auditivo, TDA, dispraxia, dificultad para seguir instrucciones. Bueno, hemos llegado al final de este recorrido. Es importante recordar de que la didáctica es una disciplina esencial que nos ayuda a guiar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante ponerla en práctica, seguir cada uno de estos consejos y asimismo saber que nuestros estudiantes tienen ritmos de aprendizaje diferentes, tienen modos, formas, tipos de aprendizaje diferentes y que al examinarlos a ellos, buscar las mejores estrategias si también tienen algún trastorno de aprendizaje para que ellos puedan superarlas y que cada uno de ellos pueda alcanzar el éxito educativo, puedan desarrollar sus habilidades, sus capacidades y que cada uno de ellos pueda tener un buen aprendizaje. Es nuestra tarea como docentes hoy saber cada uno de estos conceptos y así mismo ponerlos en práctica en nuestra aula y lograr así que nuestros estudiantes puedan tener un gran éxito. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.